Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Murder Drones Deus Ex Machina. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Porque el diablo se disfraza de ángel de luz. No es de extrañar, entonces, que sus siervos también se disfracen de siervos de la justicia. Su fin será el que merezcan sus acciones. 2 Corintios 11, 14, 15. Capítulo 15. Así que esto es combustible humano. N levantó la tapa plateada y miró la bandeja de comida que llevaba. Normalmente, J le llevaría la cena a la señorita Tessa. Pero estaba ocupada con los preparativos para la merienda de los Elliot mañana. Así que Jean le pidió a N que le trajera la comida a la señorita Tessa. Entonces, ¿son como animales y plantas muertos cocinados? N volvió a tapar el plato con la comida. ¿Y lo consumen para sobrevivir? Suena horrible, la verdad. Me alegro de no tener que hacer nada así para vivir. N seguía delineando el lugar mentalmente. No llevaba mucho tiempo en la tripulación de Tessa y aún se lo aprendía todo, desde la distribución de la mansión hasta los nombres de los demás drones. Para su confusión, solo los drones de pelo plateado como él tenían nombre. Había aprendido que los drones sin peluca eran mucho menos receptivos que sus camaradas de pelo plateado. Aunque la mayoría de la tripulación de Tessa sugeriría que N era el único de pelo plateado con el que los trabajadores sin peluca se comunicaban. En cuanto a la mansión, era enorme. N a veces se perdía al bajar por un pasillo. Pero, por suerte, logró llegar a la puerta de la habitación de Tessa antes de que se enfriara la comida. N levantó la mano para llamar a la puerta. Espero que esta vez hayas aprendido la lección, niña. Al oír esa voz al otro lado de la puerta, N inmediatamente se alejó, presionando su espalda contra la pared adyacente. La puerta de la habitación de Tessa se abrió y salió la señora Elliot. Los encuentros de N con la señora fueron escasos y breves, sin siquiera hablarle ni siquiera mirarla a los ojos. Pero fue suficiente para que N se diera cuenta de que era mejor mantenerse lo más lejos posible de ella. No es difícil, Tessa, dijo la señora Elliot en la habitación. ¿Por qué tienes que serlo tú? Cerró la puerta y se alejó. Por pura casualidad, lo hizo sin siquiera notar a N. El mayordomo zángano esperó un minuto para asegurarse de que la señora se hubiera ido antes de acercarse a la puerta. Llamó 2 veces antes de abrir y entrar. Tessa estaba sentada en el borde de su cama, frente a N, de espaldas a él, cuando él entró en la habitación. N esbozó una gran sonrisa y levantó la bandeja, balanceándola sobre la palma de su mano. «Hora de cenar, señorita Tessa», exclamó N. «Para usted esta noche, tenemos, la verdad es que no tengo ni idea. No entiendo muy bien de comida». Tessa giró ligeramente la cabeza, pero no dijo una palabra. N frunció sus labios metálicos y miró nerviosamente a un lado. Aún no sabía qué pensar de Tessa. Siempre era amable con él, tratándolo como a un buen amigo la mayor parte del tiempo. Pero, por guardar las apariencias, Tessa tenía que tratarlo como a un sirviente delante de sus padres. N, sin embargo, lo entendía y no se lo reprochaba. No se parecía en nada a la señora ni al señor. Tessa era extraña para ser humana, pero su tripulación de drones la consideraba su reina guardiana. El día que se conocieron, le dijo a N que eran una familia. Su esperanza era ganarse un lugar en su pequeña familia de drones. Tessa ni siquiera miró a N, lo cual era extraño. Normalmente lo saludaba con una sonrisa alegre, pero permaneció donde estaba, sentada en su cama. N miró a Tessa con curiosidad antes de rodear la cama. Supongo que si no te gusta, puedo llevarlo a la cocina y traerte otra cosa. N llegó hasta Tessa y frunció el ceño al ver su rostro triste. Lágrimas líquidas inundaban sus ojos mientras miraba al suelo. «Señorita Tessa», preguntó N. ¿Está bien?» Notó que la mano de Tessa se movía hacia su muñeca y vio lo lastimada que estaba la piel. Los ojos de N se abrieron de par en par por la sorpresa. «Señorita Tessa, se ha dañado». N dejó el plato en una mesa cercana. «¿Qué pasó?» Entonces vio la cadena y las esposas sobre la cama, junto a su brazo herido. Se preguntaba por qué estaban allí. N miró de arriba abajo a Tessa y su muñeca herida. Se le ocurrió una idea y le agarró suavemente la mano y el antebrazo. Ella pareció sorprendida por la acción, pero no lo detuvo. N parecía concentrado. Y entonces, le dio un beso a Tessa en la muñeca herida. Tessa siseó de dolor y apartó su mano de N. «Ay, Dios mío, lo siento».
Gritó N. Vi en una película que vi con Beth que besarlo supuestamente lo hacía sentir mejor. Tessa miró fijamente a N. ¿Es solo cosa de humanos entonces? Preguntó N. ¿Algo en tu saliva? ¿Tienen saliva curativa? Eso suena genial, ojalá la tuviera yo. Señaló la boca de Tessa. Bueno, escupe en tu muñeca. Eso servirá, ¿verdad? Tessa parpadeó y miró a N. ¿Eso no funcionará? ¿Tiene que ser la saliva de alguien más? N se dio unos golpecitos en la barbilla. Bueno, veamos. Que tus padres te escupan sería complicado, pero no quiero acercarme a tu hermano. Supongo que puedo esperar a que el señor quiera beber, y entonces podré. Tessa rodeó el cuello de N con sus brazos y lo abrazó con fuerza. Ella enterró su cara en su hombro y comenzó a llorar, mojando el uniforme de N con sus lágrimas líquidas. La repentina acción sorprendió a N. No sabía qué más hacer que abrazar a Tessa y devolverle el abrazo. Guardó silencio mientras dejaba llorar a Tessa. No parecía que estuviera haciendo gran cosa, pero aún así sentía que la estaba ayudando. La puerta del dormitorio de Tessa se abrió y Jota entró. Abrió la boca para decir algo. Pero cuando Jota vio a Tessa aferrada a N y sollozando sobre su hombro, lo que fuera a decir se le ahogó en la garganta. Se quedó allí, en el umbral, con la mano todavía en el pomo. Ni Tessa ni N notaron a Jota, quien los observó a ambos en silencio durante un minuto, viendo llorar a Tessa. Más de una vez intentó decir algo, pero no le salieron las palabras. Así que se fue. Con la cabeza gacha, Jota cerró la puerta y soltó el pomo de su agarre mortal. Durante lo que pareció una eternidad, solo tuvieron tres cosas. Oscuridad total, un espacio reducido y la pérdida de gravedad mientras el ascensor en el que viajaban se desplomaba. Dejaron de gritar después de un rato. En ese momento, gritar parecía inútil. Pero entonces, sin previo aviso, el ascensor se estrelló contra el fondo del hueco. Sus tres ocupantes salieron despedidos del ascensor, rodando hasta detenerse dolorosamente. Uzi luchó por incorporarse con los brazos, aunque fuera un poquito. Tosió un poco de aceite, aún sintiendo el impacto de estar en un ascensor que se desplomaba y golpeó el fondo como un martillazo. Uzi miró y vio a Tessa tumbada boca arriba. Sorprendentemente, no tenía ni un rasguño. Pero no movió un músculo mientras su casco con visera miraba hacia arriba. Estoy viva, dijo Tessa con voz tensa. No pienses que estoy muerta. Porque no lo estoy. Estoy viva, me duele todo, ay. Uzi miró a su alrededor. Parecía que estaban en un viejo túnel minero. Del techo de tierra colgaban hileras de lámparas antiguas, que se dividían en tres túneles diferentes. El daño causado al cuerpo de N se reparó por sí solo cuando pudo volver a ponerse de pie, aunque el sangrado ennegreció la roca y la tierra debajo de él. Con los ojos hundidos, se giró para observar el ascensor destruido. La tenue luz que brillaba por el hueco del ascensor estaba bloqueada por la caída de rocas. Lo que antes era un ascensor destruido se convirtió en un gran montón de rocas. Los ojos hundidos de N se hicieron aún más pequeños. De repente, algo se apoderó de él. N equipó su lanzamisiles y comenzó a disparar cohetes contra la pila de rocas. Todo el túnel empezó a temblar por las explosiones. Caían polvo y pequeñas piedras desde arriba. N, deja eso. Tessa se puso de pie. Nos enterrarás a todos. N preparó sus garras y corrió hacia el montón de rocas. Empezó a apartar las rocas grandes y a lanzarlas para intentar volver al hueco del ascensor. Uzi y Tessa tuvieron que apartarse para evitar ser alcanzados por una piedra que N lanzó detrás de él. Cuidado. Gritó Tessa. N, para. Uzi corrió y agarró el brazo de N. Su cabeza giró hacia Uzi y uno de sus ojos se convirtió en una X. Los ojos de Uzi se volvieron vacíos y asustados y soltó los brazos de N, alejándose de él. La X de su pantalla desapareció cuando la mirada de N se tornó culpable y avergonzada. Dejó lo que estaba haciendo, se quitó las garras y se giró para observar el eje derrumbado. Lo sé. Con expresión triste, Uzi se acercó y apoyó la cabeza en el brazo de N. Lo sé. No importaba lo que hiciéramos, siempre era mejor que yo. La voz de N era suave y serena. No importaba lo mal que lo hiciera, estaba ahí para hacerlo bien. Los labios de N temblaron mientras parecía encogerse visiblemente. Sin ella, yo. Uzi apoyó la cabeza en el brazo de N. Él se inclinó hacia la comodidad de su tacto. Mira, N. Tessa dio un paso al frente. Salvaremos a cuando terminemos aquí abajo. Esto es importante, tenemos que seguir adelante. ¿Hablas en serio? Uzi se acercó a Tessa y la miró fijamente a la visera del casco. Cállate un momento y deja que... No, Tessa tiene razón.
N se volvió hacia Uzi. Tenemos que seguir adelante. N, si necesitas tomarte un momento para ir, necesito encontrar la manera de salvarte, dijo N. Eso es lo único que importa ahora mismo. Los ojos de Uzi parpadearon hacia N. ¿Salvarme? Los ojos de N se quedaron vacíos. Quise decir, ya sabes, por ese solver que tienes, y para eso, necesitamos encontrar la investigación del Dr. Chambers, interrumpió Tessa. Así que, vámonos. Esperen, esperen, esperen. Uzi se apartó de Tessa. ¿Qué es lo que no me están contando? No es nada, lo juro. Gritó N, agitando las manos. Solo necesitamos encontrar esa investigación y todo estará bien. Sí, estamos bien, Uzi. Tessa se acercó a la pequeña drone y le extendió la mano. Ahora mantengamos la calma y. Aléjate de mí. Uzi levantó la mano hacia Tessa y se alejó de ella. Un nudo ordenado se formó en la mano de Uzi, brillando en amarillo. Uzi. Gritó N. Presa del pánico, Uzi la sujetó por la muñeca para intentar mantenerla firme. Apretando los dientes hasta que resonaron, se aferró a la orden con todas sus fuerzas. Bueno. Tessa levantó las manos para tranquilizarla y se apartó con cuidado de Uzi. Intentemos tranquilizarnos, ¿sí? Sin poco tiempo para pensar, Uzi forzó el comando nulo hacia abajo, hundiéndolo en la tierra. La orden provocó una implosión en el suelo. Su potencia generó una onda expansiva que recorrió todo el sistema de túneles, sacudiendo el subsuelo con más fuerza que cualquier misil de N. Se escuchó un estruendo, como un trueno lejano, y luego los túneles comenzaron a derrumbarse. Rocas y tierra comenzaron a llover sobre ellos. Tessa y Uzi tuvieron que retirarse a los túneles opuestos mientras corrían a refugiarse. N dudó un instante mientras decidía a quién acudir. Pero antes de que pudiera correr hacia Uzi, el túnel se derrumbó sobre él. Casi escapó, pero una gran piedra lo golpeó en la cabeza y cayó al suelo. N. Uzi estaba a punto de correr en su ayuda, pero las rocas que caían la obligaron a escapar por el túnel. Tessa hizo lo mismo, escapando por el túnel opuesto. El derrumbe continuó. Uzi corrió tan rápido como pudo para escapar de los escombros que caían. Cuando el ruido finalmente se calmó, Uzi redujo la velocidad hasta detenerse y dio la vuelta. El túnel estaba ahora bloqueado. Con los ojos hundidos, Uzi observaba el montón de rocas. N. Corrió y puso sus manos sobre la pila de rocas. Estaba a punto de empezar a cavar a través del túnel derrumbado, pero se dio cuenta antes de empezar de que sería inútil. Uzi sintió un ardor en la cabeza y se alejó a trompicones del montón de piedras. Se presionó la mano contra el ojo que era amarillo en lugar de morado, moviéndose mareada para apoyarse en la pared. El ardor se detuvo, su ojo amarillo se volvió morado otra vez y dejó escapar un largo suspiro de robot. Volvió a mirar el montón de rocas. Le dolía hacerlo, pero Uzi no tenía más remedio que creer que N estaría bien. Quedarse donde estaba no resolvería nada. Tenía que seguir adelante. El camino que tenía por delante estaba tenuemente iluminado. Solo quedaba una linterna en funcionamiento que sobrevivió al derrumbe, colgada justo encima de ella. La cola de Uzi se equipó y se estiró hacia arriba, agarrando la linterna de su gancho y sosteniéndola frente a Uzi para iluminar el camino. Aquí vamos, susurró Uzi para sí misma antes de continuar. No es fácil mantener a raya a un dron de desmontaje por mucho tiempo. N finalmente se puso en marcha, con la mirada de pánico de vuelta. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba sentado en el suelo del túnel minero. Los túneles a la izquierda y a la derecha, por donde Tessa y Uzi habían escapado, estaban ahora bloqueados por escombros. El túnel que tenía justo enfrente seguía despejado, pero ahora estaba mucho más oscuro. Solo un par de farolas habían sobrevivido al derrumbe. M intentó levantarse, pero algo doloroso lo sujetaba. Miró y se dio cuenta de que tenía el brazo atrapado entre unas rocas. Oh, galletas con frijoles. M intentó sacar el brazo, pero aunque estaba cubierto de su propio aceite, no pudo liberarlo de las pesadas piedras que lo sujetaban. M se quedó mirando su brazo un minuto. Con la mano libre, cargó su espada y la colocó sobre su brazo atrapado. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo, me lo merezco totalmente. He matado a muchos buenos drones y nunca le dije a Uzi que fui yo quien mató a su madre. Dicho esto, comenzó a cortarse el brazo. N se quedó paralizado cuando el sonido de una risa resonó por todo el túnel. Miró hacia el oscuro túnel y vio un par de ojos amarillos en la oscuridad. Una luz tenue iluminó el lugar donde estaban los ojos. Era V, pero no era una dron de desmontaje. Era una dron trabajadora, vestida con su traje de solterona.
Incluso llevaba sus gafas como antes. Sonriendo, V saludó a N con la mano desde el otro lado del túnel. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad. Sin decir palabra, N la miró fijamente a través del túnel. Ah. Vamos, Red Jack, vamos, Red Jack. Tad sacó una carta de la baraja que estaba sobre la mesa. Maldita sea. Repanchingada en su silla, Litchi dejó escapar un suspiro de aburrimiento y miró hacia la puerta 1 desde el lado seguro. Este trabajo no es muy divertido. ¿Qué esperabas? Las 3 puertas permanecen cerradas el 98% del tiempo, por eso tienen un becario supervisándolas. Tad barajó sus cartas. Llevaba su chaqueta deportiva en lugar de la chaqueta de la WDF que colgaba de su silla. Mira, Litchi, no es que no me guste estar contigo, pero si quieres irte, puedes. Podría meterme en problemas si me pillan aquí conmigo. Oh, discúlpame por querer pasar el rato contigo. Litchi frunció el ceño mientras tecleaba en su teléfono. V no responde a mis fotos ni mensajes, eres la única persona con la que puedo hablar ahora mismo. ¿Ya has tenido noticias de Doya? Preguntó Tad. No. La expresión de Litchi se entristeció un poco. Desde el baile de graduación. ¿Sabes? Te ves muy bien hoy, dijo Tad. Siempre te ves bien, pero por alguna razón, hoy te ves especialmente bien. Oh, muchas gracias. El rostro de Litchi se iluminó de nuevo mientras sonreía y cruzaba las piernas. He estado usando un nuevo pulimento y limpiador de pantallas que creo que le está haciendo maravillas al acabado. Lo que sea que estés haciendo, Tad apuntó a Litchi con un par de pistolas de dedos. Está funcionando totalmente. La puerta 2 se abrió, revelando al jefe de la Fuerza de Defensa de los Trabajadores. Señor portero. Tad se levantó de golpe. Litchi ya se iba. Y no llevo mi chaqueta de la WDF porque, no me queda bien. Está bien, está bien. Khan se dirigió a la terminal de control de la puerta 1. Solo asegúrate de estar aquí para abrir la puerta cuando regrese. Espera, ¿a dónde vas? Preguntó Tad. Voy a buscar a Uzi. Khan presionó algunos botones, escribiendo un código memorizado. ¿Uzi? Tad dio un paso al frente. ¿Está en problemas o algo así? Conociéndola dijo Khan. Probablemente. El jefe de la WDF se giró para mirar a Tad. Atiende la puerta. Vuelvo enseguida, con suerte. Espera un momento. Tad se acercó a Khan. Déjame ir contigo. Mira, muchacho, no lo tomes a mal, pero esto realmente no es asunto tuyo, dijo Khan. Lo admito, Uzi y yo nunca fuimos muy cercanos. Para serte sincero, desde que me tomó como rehén aquella vez con una pistola falsa cuando éramos pequeños, siempre le he tenido un poco de miedo. Tad se encogió de hombros. Pero aún así quiero ayudarla si puedo. Sobre todo si está en un peligro del que ni siquiera N puede protegerla. Yo también quiero ir. Litchi se levantó de su silla. Ninguno de los dos se va, ambos se quedarán aquí, dijo Khan. Quizás encontremos a Doyle por ahí, argumentó Litchi. Quiero ayudarla. Sí, yo también, dijo Khan. Pero no tiene por qué implicar ponerlos en peligro. ¿Prefieres entrar solo? Preguntó Tad. Khan rió entre dientes, pero no había ni una pizca de humor en ella. ¿Sabes? En aquellos tiempos, cuando los drones asesinos llegaron por primera vez a nuestro mundo, ¿sabes lo que solíamos decir de los grupos? La unión hace la fuerza. Adivinó Tad. Un pequeño grupo muerto es mejor que un gran grupo muerto. Bueno, eso es desolador. Pero las cosas son diferentes ahora, dijo Litchi. ¿No es como, seguro afuera? Ignorando por un segundo a todos esos adolescentes asesinados y devorados. Digamos que tengo un mal presentimiento, dijo Khan. Así que no vendrás conmigo. Señor Doorman, por favor, instó Tad. Quiere ayudar a su hija y a su sobrina, claro. Yo quiero ayudar a Uzi. Litchi quiere ayudar a Doyle. Déjenos ayudar. Porque la unión hace la fuerza, no puede negarlo. Sí, y si alguien en la colonia puede ayudarte a encontrar a Doyle y a Uzi, somos nosotros, añadió Litchi. Khan los miró a ambos por un rato, luciendo cansado y molesto. Está bien. No me culpes si los matan a ambos. Quiero decir que no podremos hacerlo, señaló Tad. Perfecto. Ojalá tus padres tampoco. Khan pulsó un botón más en la terminal y la puerta 1 empezó a abrirse. Luego programó un temporizador para cerrar las puertas una vez que salieran. Vamos. Khan salió a la nieve. Litchi y Tad se miraron antes de seguirlo. Esto duele, esto duele, esto duele, esto duele, esto duele.
Gritó N mientras se cortaba el brazo. Te extrañé, N sonaba como V, y parecía el fantasma de sus años de inocencia. Pero N sabía que no era ella. Avanzó en la oscuridad hacia él, paso a paso, en silencio, con los ojos amarillos brillando. Has estado en este planeta durante tanto tiempo, continuó con la voz de V mientras seguía hacia N. Casi desearía no haberte enviado aquí. ¡Qué conmovedor! Gritó N por el túnel mientras seguía cortando. No tienes que acercarte más, por cierto, estás bien donde estás. Espera. ¿Por qué no uso mi mano de motosierra para esto? De hecho, por un breve instante, N podría haber jurado que vio una masa de tentáculos detrás de V. Fuiste una de las principales razones por las que quería que la familia conservara sus personalidades. Incluso durante los últimos momentos de la Tierra. N dejó de cortarse los brazos. Muy lentamente, giró la cabeza para mirar hacia el túnel. Ella estaba parada a solo un par de pies de él, mirando a N con una sonrisa espeluznante. Siempre me sorprendes. De repente todo el túnel quedó completamente oscuro. Me encantó hacerlo. N parpadeó y Kin estaba allí, de pie donde V había estado hacía un segundo. Cualquier cosa. El pequeño drone se arrodilló y envolvió sus brazos alrededor del cuello de N, abrazándolo. Durante un par de segundos más, N se quedó paralizado. Y todo quedó en silencio. Pero de repente lo sacaron de los escombros, y en el proceso le arrancaron el brazo atrapado y el petróleo negro se esparció sobre las rocas. Tras un grito de dolor, N vio cómo la ilusión se desvanecía. Con solo sus ojos hundidos y una lámpara como iluminación, N vio que un tentáculo mecánico alrededor de su cuello, que se extendía desde una masa de tentáculos que se extendía por el túnel, lo sostenía en el aire. La masa de tentáculos tenía un cuerpo grueso y arcano en el centro, con el rostro y los brazos de Kin como cabeza. El rostro de Kin le sonrió dulcemente a N. Gracias también por abrirme el camino en este planeta. Y muchísimas gracias por eliminar al espécimen 002 por mí. Kin se echó hacia atrás un mechón de pelo con timidez. No importa a dónde te envíe, sé que siempre puedo contar con mi hermano mayor. Los ojos hundidos de N temblaron mientras miraba el rostro de Kin. Su boca se contrajo como la de un pez moribundo. ¿Te ayudé a destruir la Tierra? Susurró N con horror. Todos lo hicieron, dijo Kin con una sonrisa. Y todos comimos hasta saciarnos. ¿Saben a qué sabe un dron? ¿Pero recuerdan a qué sabe un humano? ¿A aceite rojo? Si no recuerdo mal, consumieron al señor con mucho gusto. N sacudió la cabeza lenta y ligeramente. ¿Pero sabes qué? Todavía tengo hambre, hermano mayor. La boca de Kin se estiró en una amplia sonrisa. Vamos a comer. La cabeza de Kin desapareció y N fue arrastrado hacia el túnel oscuro por el tentáculo alrededor de su cuello. Soltó un grito de terror mientras lo arrastraban por la oscuridad a la velocidad de un coche en marcha. Su brazo volvió a crecer y equipó ambos pares de garras, clavándolas en el suelo y dejando 6 rastros en su intento de detenerse o al menos reducir la velocidad. Pero antes de que le arrancaran la cabeza, tuvo que desequiparse las garras. La velocidad a la que iba empezaba a irritarlo como una quemadura de carretera. La poca luz que había en el túnel por el que lo arrastraban solo ofrecía iluminación cada 2 segundos. Pero cuando N pudo ver, vio manos con aspecto humano en los extremos de los cables que lo buscaban. Los túneles empezaron a parecer el interior del estómago de una bestia, rojo oscuro y viscosos. N seguía gritando y presa del pánico, intentando liberarse. Cada vez que intentaba cortar la cuerda que le rodeaba el cuello o dispararle, se estrellaba contra la pared del túnel, como si los tentáculos conocieran todos sus pensamientos. Se escuchó un silbido en el aire, un golpe sordo y un sonido cortante simultáneos, y luego N se deslizó hasta detenerse. Se arrancó frenéticamente el tentáculo cortado. Siguió tirando hasta que llegó al final. Parecía que se lo habían cortado. El túnel donde se encontraba N seguía oscuro, iluminado solo por un par de tenues lámparas en las paredes. Parecía un túnel minero normal. La aterradora ilusión del solucionador había desaparecido. Al parecer, el tentáculo que arrastraba a N fue cortado por el pico clavado en el suelo, como si alguien lo hubiera arrojado expertamente contra el tentáculo. Pero lo que realmente hizo que los ojos de N se abrieran de par en par fue el símbolo morado de Solver formado alrededor del mango del pico. Su rostro se iluminó de alegría y miró hacia el túnel en busca de Uzi. Pero en lugar de una Uzi, vio algo escabullirse por el suelo. Saltó y se aferró al mango del pico con sus 4 patas con garras, como un cangrejo o una araña. N dejó escapar un sonido gutural de asco. Reconoció que era
Recordó que lo mismo había salido del cadáver de Jota cuando él y Uzi lograron matarlo. Una pequeña masa de carne roja oscura, parecida a un corazón, con 4 patas de cangrejo, 8 diminutos cilindros metálicos similares a cámaras que sobresalían de la carne y un ojo de cámara morado en el centro. Por alguna razón, quizá una moda o algo así, este llevaba algo que parecía un gorro de luto negro con un pequeño lazo negro encima. Vete, vete, vete. Gritó N mientras se alejaba rápidamente de la cosa que se aferraba al mango. Pequeño bulto asqueroso. Oye, que te jodan. Le dijo el corazón a N, apuntándolo con una garra irritada. Por si no te lo has enterado, acabo de salvarte el culo. Así que, sí, de nada, imbécil. Madre mía, habla. Gritó N. Y es muy mal hablado. Oh, muérdeme, respondió el corazón. N parpadeó un par de veces y frunció el ceño con curiosidad. Por un instante aterrador, N temió que, después de todo, hubiera sido Uzi. Pero no podía ser. El corazón podía sonar como el de una niña, pero no se parecía en nada a Uzi. De hecho, no era cierto en absoluto. Sonaba igual que Uzi. No el sonido de la voz, sino la forma en que hablaba, era igual que ella. ¿Quién eres tú? Preguntó N. Oyeron un estruendo en el túnel, seguido de algo que parecía un silbido y un gruñido. N se puso de pie de golpe y sus ojos volvieron a quedar vacíos. En vez de quedarte ahí parado y mirando boquiabierto, el corazón le dio un vuelco al hombro a N. Intenta correr, imbécil. N vio la masa de garras y tentáculos moviéndose a través del túnel hacia él y dejó escapar un grito poco varonil antes de correr en la dirección opuesta. Gira a la derecha aquí. Ordenó el corazón. N hizo lo que le decía el corazón y se dirigió hacia la derecha, justo antes de que las garras y los tentáculos pudieran agarrarlo. ¿Por qué demonios King intenta matar a una de sus propias mascotas? Preguntó el corazón mientras N corría. ¿Cómo sabes ese nombre? Preguntó N. Responder una pregunta con otra pregunta no responde la maldita pregunta. Respondió el corazón. Gira a la izquierda, idiota. N se detuvo de golpe antes de lanzarse al túnel de la izquierda. Equipó su lanzador y disparó un misil al techo, derrumbando la boca del túnel por el que se había desviado. Oyó cómo los viles apéndices se estrellaban contra el montón de rocas y comenzaban a excavar. Ya no trabajo para King. Gritó N mientras corría. Intento detenerla. Y parece que está fallando estrepitosamente. Gritó el corazón. Toma la segunda a la derecha. N podía oír los tentáculos y las garras que seguían persiguiéndolo. ¿A dónde vamos? Gritó al pasar la primera a la derecha. Haz lo que te digo. Se quebró el corazón. N tomó la segunda a la derecha y aceleró por el túnel. Por un momento, casi pareció un callejón sin salida. Pero entonces vio una puerta abierta al final del túnel. El corazón se giró para mirar hacia atrás mientras N corría, viendo cómo los apéndices aumentaban su velocidad al alcanzar el Murder Drone. «Vuela, imbécil, vuela», gritó el corazón. N equipó sus alas y se lanzó por el túnel justo antes de que las garras y los ganchos pudieran atraparlo. En cuanto cruzó la puerta, el corazón saltó de él y presionó el gran botón a la izquierda de la puerta. La pesada puerta metálica se cerró. El impacto de los apéndices sacudió todo el túnel. Siguieron intentando abrirse paso o excavar, pero finalmente se rindieron y todo quedó en silencio. En el suelo, N dobló sus alas metálicas y se encorvó con las manos sobre las rodillas. Eso fue muy aterrador. Oh, ponte una columna, maricón. El corazón cayó al suelo y se escabulló hacia N. No sabes lo que es dar miedo. N examinó su entorno. El corazón lo había guiado a una especie de pequeña cámara subterránea, iluminada por unas lámparas en las paredes. Parecía casi una tumba, con cubículos tallados en la tierra y las paredes de piedra. ¿Qué es este lugar? Creo que algunos mineros humanos dormían aquí o algo así cuando empezaron a excavar estos túneles, explicó el corazón. Aquí es seguro, no te preocupes. No entrará. ¿Cómo sabes de King? Preguntó N. ¿Quién eres? ¿Eres uno de los drones de laboratorio de Cabin Fever? ¿Con los que experimentaron aquí abajo? Vi que tienes el Solver. Sí, lo soy, dijo el corazón. No quiero hablar de eso. Lo siento, no quise y olvídalo. El corazón trepó a unas cajas para acercarse a la vista de N. Escucha. Incluso para King, esto sería un truco muy elaborado. Y, la verdad, pareces demasiado estúpido para mentir bien. Así que te creo cuando dices que vas contra King. Creo que confiaré en ti. N asintió. Está bien, genial. Sí, genial.
El corazón saltó de las cajas y empezó a correr por la habitación. Ahora sígueme. De ahora en adelante, trabajarás para mí y harás exactamente lo que te diga cuando te lo diga. Oye, espera, dijo N. Nunca dijiste tu nombre. Se llevó la mano al pecho. Soy designación de serie N o simplemente N para abreviar. Por menos de un día, era Antón, no recuerdo bien. No me importa mucho cómo te llames, pero bueno. El corazón se detuvo y miró a N. Puedes llamarme Nori. Mientras recorría los túneles subterráneos, Uzi no pudo evitar preguntarse dónde estaban los verdaderos laboratorios. Al oír laboratorios Cabin Fever, esperaba encontrar equipo de laboratorio de verdad. Computadoras, máquinas, mesas de cirugía, tal vez uno de esos orbes con electricidad danzante que seguían tu dedo al arrastrarlo por el cristal. Este lugar parecía una mina de cobre más. Uzi se preguntó si se usaron algunos de los drones trabajadores de primera generación para crear este laberinto de túneles. Y de ser así, ¿los sacrificaron o los usaron como los primeros sujetos de prueba? A la luz de la lámpara que sostenía en la boca de su cola, Uzi encontró un pico clavado en la pared del túnel. Agarró el mango y lo arrancó de un tirón. No habría sido su primera opción como arma, pero era mejor que nada. Se echó el pico al hombro y continuó su camino. Sola en el túnel, Uzi echaba de menos a Annie a su lado. Deseaba con todo su corazón que estuviera bien. Se habría sentido mucho más valiente si él hubiera estado allí con ella. Pero por ahora, solo tenía que seguir adelante. Pensar en N la hizo pensar en V, lo que entristeció a Uzi. Todavía no podía creer que V hubiera hecho eso. Quizás fue por ella, quizás por N, pero lo que hizo requirió una cantidad de altruismo y valentía que Uzi no estaba segura de poseer. Obviamente, afectó mucho más a N que a ella. Pero la verdad era que Uzi iba a extrañar a V, a pesar de todo. Pensó en Tessa y frunció el ceño. Entendía que Tessa era importante para N, pero a Uzi le costaba apreciar la influencia que parecía tener sobre él. Incluso después de ver los recuerdos que N tenía de ella, era difícil descifrar la naturaleza exacta de su relación. A Uzi le preocupaba que Tessa tuviera algún motivo oculto para estar allí. ¿Y si eso fuera cierto, N se pondría del lado de Tessa o de Uzi al final? El camino finalmente llegó a su fin. Cuando Uzi salió del túnel, sus ojos se abrieron de par en par. El túnel conducía a una gigantesca caverna subterránea. Sin acceso a la luz del sol, la oscura caverna estaba iluminada únicamente por la luz de una lámpara. Del suelo crecían estalagmitas tan altas como postes de baloncesto. Y a kilómetros de altura, Uzi podía ver estalactitas colgando del techo de la caverna, tan grandes como camiones. La caverna era enorme, tan grande que podría albergar una aldea subterránea. Pero solo había un edificio en toda la caverna. Una iglesia de aspecto inquietante, hecha de piedra oscura, en el centro de la caverna. Parecía la iglesia donde Van Helsing enterró a Drácula. ¿Por qué todo en este planeta es tan oscuro, lúgubre y espeluznante?, preguntó Uzi. Nunca había visto un arco iris. Uzi extendió sus alas y se elevó en el aire, volando hacia la iglesia. Oye, tonta, dijo el corazón, que se hacía llamar Nori, y se esforzó por fruncirle el ceño a N. ¿Qué te pasa? ¿Se te rompió algo? Con la boca abierta y los ojos abiertos, N miró fijamente a Nori. Se había quedado en silencio, inmóvil como una piedra. Hola. Nori lo intentó de nuevo. ¿Debería presionar el botón de reinicio o algo? ¿Tú eres Nori?, preguntó N en voz baja. ¿Nori Gorman? ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó Nori. Los ojos de N se agrandaron aún más. ¿Estás vivo? Entonces se derrumbó. Cayendo sobre sus manos y rodillas, N empezó a sollozar y reír como un zángano enloquecido. Mientras esto sucedía, Nori miraba a N con total confusión, sintiéndose un poco intranquila. El ojo de su corazón parpadeó una vez ante la máquina de matar que reía y sollozaba frente a ella. Nori golpeó el suelo con la garra mientras N seguía riendo y llorando. No sabía que tenía un ventilador. ¿Estás vivo?, exclamó N. Oh, gracias, Dios, gracias. ¿De verdad hay justicia en el mundo? Gracias, Dios del cielo, gracias. Estoy un poco perdido, admitió Nori. ¿Sería tan amable de explicarme por qué un dron asesino parece estar tan contento de verme vivo? Esto es fantástico. Vitoreó N mientras se ponía de pie. Uzi se va a emocionar al ver que estás vivo. No. Nori saltó del suelo y aterrizó en el pecho de N. Le clavó 2 garras en el pecho y 2 en los costados de la cara. No puedes contarle a Uzi sobre mí.
Espera un minuto, ¿cómo diablos conoces a mi hija? Oh, soy amigo de Uzi, dijo N. ¿Eres amiga de mi hija? Había un dejo de veneno en la voz de Nori. Es una larga historia, dijo N. Me voló la cabeza, luego tomó el control de mi libre albedrío, y luego traicioné a mi equipo para protegerla. Ahora soy un aliado oficial de la colonia, BT Dubs. ¿Y ustedes dos son, amigos? La forma en que Nori lo dijo sonó como una acusación. Ah, cierto. Supongo que, rió N y se frotó la nuca con nerviosismo. Supongo que no lo apruebas. Nori entrecerró los ojos. Levantó una garra, y un pico, sostenido por un símbolo morado de Solver, voló hacia la cabeza de N. N tragó saliva como un robot. Vale, mira. No pasó nada, nada entre nosotros. Te lo prometo, bueno, o sea, la llevé al baile de graduación, el pico comenzó a presionar la cabeza de N. Ay. Tranquilo. Eso fue todo. Gritó N. O sea, sí, nos besamos un poco, el pico entró más profundo. ¿Por qué soy tan malo en esto? Se quejó N. Escúchame. Uzi es un amigo. Eso es, lo juro. Y sé que se alegraría mucho de saber que estás vivo. No quiero que Uzi me vea así. Le gritó Nori a N en la cara. Es parte de la razón por la que me fui. ¿Qué demonios es esto? N extendió la mano y se sacó el pico de la cabeza. ¿Qué te pasó? Solo lo había visto una vez, pero J definitivamente no tenía el control como tú. J, o sea, otro dron asesino, ¿verdad? Preguntó Nori. Todos los drones infectados con el Solver, o incluso mejorados por él, como ustedes, bichos raros, lo tienen dentro. ¿Todos tenemos un corazón asqueroso en el pecho en lugar de un núcleo? Preguntó N sin ánimo de ofender. Nunca entenderé la obsesión de Kim con la materia orgánica, dijo Nori. Un núcleo no es más que un componente funcional más de nuestros cuerpos. Cada dron tiene un núcleo, pero solo los drones como nosotros tenemos un corazón Solver. Se forman justo encima y se aferran a nuestro núcleo, incluso presionándolo un poco hacia abajo. Es como si el corazón Solver intentara ocupar el lugar de nuestro verdadero corazón. Todo tu ser, tu conciencia, está en tu corazón Solver. En cierto sentido, eres solo un corazón que opera un cuerpo. Nos haces parecer parásitos, dijo N. Más o menos, la verdad, dijo Nori. Uno de tu equipo me arruinó el cuerpo, con ácido, así que me quedé solo con esto. ¿Recuerdas quién de nosotros lo hizo? Oh, joder si lo sé, todos los médicos me parecen iguales. Es ofensivo, pero, supongo, merecido. N puso cara de horror y asco. Dios mío, no puedo creer que tenga una de esas cosas espeluznantes dentro. Bueno, míralo, en serio, dijo Nori. La razón por la que tu amigo J no tenía el control es porque hay una diferencia abismal entre un dron asesino y un dron solucionador en términos de compatibilidad y mando. Uzi también debe tener uno, murmuró N. Uzi debe tener, ¿qué? El pico volvió a la cabeza de N. ¿Cómo que Uzi también debe tener uno? Preguntó Nori, clavándole las garras en la cara a N. Uzi tiene el Solver, dijo N. ¿Qué? Gritó Nori. Es imposible. Es verdad. Sabe hacer cosas de brujas y todo eso. N volvió a sacarse el pico de la cabeza. Ha estado investigando mucho sobre esto. Así es como encontramos este lugar. Cree que heredó el solucionador de ti. De mí. Consiguió el Solver de, espera. Está aquí. Nori negó con la cabeza de N. Uzi tiene el Solver, y tú la trajiste aquí. ¿Sí? Así que así es como Kim llegó aquí. Nori levantó una garra y le dio una bofetada a N. Maldito imbécil. Llevo años aquí intentando que ese demonio no volviera, ¿y tú la ayudaste a encontrar este lugar? ¿Qué quieres decir? Preguntó N. No era Uzi quien intentaba matarme, ¿verdad? El solucionador absoluto necesita un anfitrión para ser realmente útil, dijo Nori. Si no fue Uzi, ¿quién demonios fue? Podría haber sido Doya, sugirió N. Está por aquí abajo y también tiene el Solver. Kukla también lo tiene. Nori apartó la mirada. Entonces debió de habérselo contado, volvió a mirar a N. ¿Lleva está aquí contigo? Ah. Sobre eso. N se mordió el labio y apartó la mirada. Los padres de Doy están muertos. ¿Qué? La voz de Nori se había vuelto mucho más suave y tranquila. Sí, desde hace años, dijo N. Los mató uno de mis compañeros. Oh, Nori cayó al suelo. Se escabulló de N con la mirada abatida. Iván, lleva, lo siento, dijo N. Nori se enderezó y se giró hacia N. ¿Qué hay de Khan? Preguntó. ¿Cómo está Khan? No te preocupes, está vivo, le aseguró N. Últimamente, él mismo dirige la WDF.
El alivio pareció invadir a Nori como un maremoto. Te extraña, dijo N. Va a la bóveda todo el tiempo por ti. ¿Y Yuzi? Preguntó Nori. ¿Cómo es? Cuando me salvaste allá, casi pensé que eras Uzi por un segundo, dijo N. Se parece mucho a ti. Es valiente. Fuerte. Inteligente. Es un genio. Estarías orgulloso de ella. Ella realmente se parecía a mí. Por lo que veo. A lo grande. Nori pareció desanimarse un poco. Nunca debí irme, dijo en voz baja. Yeva me dijo que no volviéramos a este lugar. Dijo que dejáramos que el pasado quedara enterrado. Le dije que debíamos asegurarnos de que nadie pudiera entrar. En concreto, Kim. Nos peleamos con uñas y dientes por ello. Caray, casi nos cuesta nuestra amistad. Pero resulta que tenía razón. Las garras de Nori se clavaron en el suelo. Soy responsable de cada horror en la vida de Uzi, dijo. Enfadé tanto a Kim que la asqueé. Incluso le di el solucionador y nunca estuve allí para ayudarla con nada. Pero puedes ayudarla con esto ahora, instó N. Entiendo que no te caigo bien, pero te juro que mi principal objetivo es protegerla. Por eso estoy aquí. Para aprender más sobre el solucionador y encontrar la manera de ayudarla. Sé que probablemente no haya cura, pero sí lo hay. Los ojos digitales de N se abrieron. ¿Qué? Nori miró a su alrededor antes de volver a mirar a N. Respóndeme esto. Y mírame a los ojos cuando lo hagas. Nori miró fijamente a N. ¿De verdad quieres proteger a Uzi? Muy en serio, respondió N sin dudarlo. Está bien, entonces. Nori se dio la vuelta y empezó a arrastrarse. Sígueme. Tessa recorrió el oscuro túnel hasta encontrar lo que buscaba. A lo largo de ambas paredes había una hilera de grandes casilleros. Cada casillero estaba marcado con un número de 3 dígitos y un nombre. Empezó a registrar todas las taquillas. La mayoría contenían un dron muerto y monstruoso. Les habían abierto el pecho. No tenían corazón. Algunas estaban vacías. Como la taquilla número 017, etiquetada con el nombre Alice con cinta blanca y rotulador negro. Y la taquilla número 048, etiquetada con el nombre Yeva. Y también la taquilla número 002. Nori. Tessa se quedó mirando eso último unos segundos antes de abrirlo. Al ver que estaba completamente vacío, cerró la taquilla de golpe. Había una computadora grande al final del túnel. Tras revisar todas las taquillas, Tessa se acercó y empezó a escribir. La pantalla se iluminó con una luz verde al encenderse. Ingresar y debajo había una gran huella dactilar en la pantalla, lo que indicaba la necesidad de un escaneo de huellas dactilares. Tessa inclinó la cabeza hacia la pantalla. Se quitó uno de los guantes y presionó con un dedo el escáner de la terminal. Identificación confirmada. Tessa James Elliot. Y bienvenido al laboratorio de fiebre de cabaña, señora Elliot. Si está aquí en nombre de James Elliot, escriba el código de seguridad. Tessa se volvió a poner el guante y empezó a golpear lentamente el lateral de su casco. Lo hizo durante unos segundos antes de quedarse paralizada de repente. Entonces, tecleó un código. Casualmente, el cumpleaños de la abuela de Tessa. Presionó Enter y esperó. Y código de seguridad aceptado. Autorización de nivel de maestría concedida. Tessa continuó escribiendo con acceso completo a la computadora. Iniciando la eliminación segura. Advertencia. Este proceso eliminará todos los datos y destruirá todas las muestras. ¿Desea continuar? /N. Tessa levantó la mano, la movió en círculo un par de veces y luego la bajó sobre la tecla I. Orden aceptada. Muchas gracias. Tienes 10 segundos. Piérdase. Tessa se dio la vuelta y se alejó. Después de pasar frente a los casilleros, se detuvo durante los últimos segundos y esperó. La computadora explotó en una gran bola de fuego. De 2 en 2, los casilleros fueron los siguientes, explotando y envueltos en llamas. La explosión y el fuego casi alcanzaron a Tessa, pero ella ni siquiera se inmutó mientras las llamas lamían su cuerpo. Cuando las explosiones terminaron, Tessa se giró y examinó su obra. El fuego de los restos quemados se reflejaba en la visera de su casco. Ella se inclinó hacia un lado y atrapó el cuchillo de carnicero que le habían arrojado a la cabeza. ¿Dónde está la cura, humano? Tessa se giró con calma y vio a Doyle de pie frente a ella, a la luz de las llamas, apuntándola con el símbolo del solver. Tanto su ojo como el símbolo en la punta de sus dedos brillaban de un rojo sangre. ¿Cura? Tessa golpeó el cuchillo de carnicero contra su casco, pensativa. ¿Existe alguna cura? Tessa sacó su espada lo suficientemente rápido para bloquear el ataque cuando Doyle se teletransportó detrás de ella con otro cuchillo, cortándola.
Estaban trabajando en algo aquí abajo, seguro que crearon una cura. Gritó Doll. ¿Dónde está? Una cura, no estoy tan segura de que sea una cura, por así decirlo. Tessa levantó el cuchillo que había cogido. Aunque sí recuerdo algo llamado parche. Muñeca entrecerró los ojos. ¿Parche? Tessa hizo una T con su espada y el cuchillo de carnicero. Esa cosa parece un crucifijo. No la has visto por aquí, ¿verdad? Lo encontraré, susurró Doll. Entonces eso es un no. La espada de Tessa atravesó el parche del botón del ojo de Doll con la velocidad de una cobra. Muñeca gritó de dolor y se tambaleó hacia las llamas. Se tapó con la mano el agujero en la pantalla que nunca cicatrizaba. El aceite que se le filtraba entre los dedos y le corría por la cara ahora era rojo en lugar de negro. Entonces supongo que ya no te necesito más, dijo Tessa. Beji. La palabra apareció en el centro de la pantalla de Doll entre sud, pero luego desapareció como si hubiera sido forzada a desaparecer. Le gruñó a Tessa entre dientes, apartando la mano de la pantalla dañada, sin importarle ya ocultar el agujero sangrante donde había estado su ojo. Sobreviví tanto tiempo, dijo Doll. No me convertiré en la marioneta del solucionador. Tessa hizo girar el cuchillo de carnicero en la punta de su dedo enguantado. No estoy segura de que te necesite, amigo. Desde luego, no necesitaba a tu madre. Con un gesto del brazo, Tessa le lanzó el cuchillo a Doll con tanta fuerza que se lo arrancó de la mano. Sorprendida por el lanzamiento, Doll apartó la mirada un instante hacia el cuchillo que se había clavado en el suelo. Cuando volvió a mirar a Tessa, ella ya no estaba. Las llamas se apagaron de repente, envolviendo a Doll en una oscuridad total. Beji. El ojo que le quedaba a Muñeca, vacío de miedo, era la única luz que le quedaba. Invocó el símbolo del solver en la punta de sus dedos, solo para añadir más luz, pero eso no sirvió de mucho. Todo quedó en silencio sepulcral. Con un ojo tembloroso, Doll observaba el oscuro túnel. Se mantuvo tan silenciosa como un cementerio, esperando cualquier sonido o señal de movimiento. Beji. Muñeca meneó la cabeza, deseando que su exhibición dejara de hacer eso. Espi, Moyarra Dost, Usni. Doll dejó escapar un jadeo al oír la voz tranquila, suave y cantada que resonó por todo el túnel. Me pogasli ogni, tipski tritikli pesadu, Muñeca dio un paso atrás. Su mano empezó a temblar frente a ella. Ribki usnuri prudu. Mesiats nanebe blestit, otro sonido se sumó. El sonido de pasos lentos que resonaban en las paredes. Se hacían un poco más fuertes con cada paso. Mesiats sube o koshko gliadit. Los pasos de repente se hicieron más rápidos y más fuertes sin previo aviso, y el pánico y el terror se apoderaron de Doll cuando escuchó que algo venía hacia ella. Pero luego todo volvió a quedar en silencio. Beji. 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 Muñeca intentó encontrar algo en la oscuridad. Creyó ver algo, pero ni su óptica ni su solver pudieron localizarlo. Glazkies Cores Omni, una risa extraña resonó por el túnel. Beji, Kukr. Espi, Moyarra Dost saltó hacia ella desde la oscuridad. Las grandes puertas dobles de madera se abrieron lentamente con un crujido. Primero, la cola de Uzi asomó la cabeza por la puerta, sujetando la lámpara con ella y mirando a su alrededor. Luego, Uzi hizo lo mismo. Lo primero que pensó fue que este lugar era súper espeluznante. Lo segundo que pensó fue que a su papá le encantarían estas puertas. Estaba oscuro dentro de la iglesia. Solo una docena de lámparas colgadas aquí y allá ofrecían la escasa iluminación. La iglesia había sido construida en estilo gótico. Había candelabros de metal colgando del techo, sin velas. Uzi voló hasta la lámpara que colgaba sobre el centro de la iglesia con la apariencia de un pájaro. Muy alto para evitar el peligro y poder observar bien a su alrededor. Sentada en lo alto del candelabro, entrecerró los ojos mientras observaba la iglesia. Su mirada se dirigió a la parte trasera de la iglesia y abrió mucho los ojos. Donde debería haber habido un altar o un podio en la iglesia, había un agujero gigantesco en el suelo, tan ancho como un trampolín. Todo el agujero estaba recubierto de lo que parecía carne y cartílago, como si estuviera vivo. La cola de Uzi se extendió por encima del borde de la lámpara y arrojó la linterna de su boca. La lámpara cayó directamente al agujero y Uzi vio cómo su luz se hundía cada vez más, hasta que ya no pudo verla. Era imposible saber hasta dónde llegaba el agujero. Después de un momento de mirar con cautela el agujero en el suelo, Uzi voló desde la lámpara y aterrizó en el suelo, manteniéndose alejado del agujero gigante, y miró a su alrededor.
No estaba segura de cómo no lo había visto desde lo alto del candelabro, pero había una mesa de computadora contra la pared, del lado opuesto de la congregación de la iglesia desde el agujero gigante. Uzi se acercó a la mesa de la computadora. Al principio, pensó que era una consola de videojuegos, porque había 3 pantallas. Pero una de ellas tenía una señal de seguridad de 4 vías funcionando. La segunda, sin embargo, mostraba una partida pausada de Minecraft. La tercera pantalla, en cambio, mostraba un escritorio normal, con un fondo de Aka Megakiri. Que Uzi respetaba. El escritorio estaba decorado con un montón de cosas geniales. Libros de ficción pop que le gustaban a Uzi, auriculares con orejas de gato moradas, un cuaderno con logos de bandas y diseños de armas escritos, un reproductor MP3 descargado con música newcore pausada. La pared sobre el escritorio estaba decorada con carteles de películas de terror, además de un montón de notas adhesivas con caritas sonrientes y letras S geniales. Uzi llegó a la conclusión inmediata de que, quienquiera que fuera el escritorio, tenía que ser genial. Al final del escritorio, había una cama para gatos pequeña y cómoda. Uzi se preguntó si Mittens o algo así dormiría en esa cama. Tenía que ser algo pequeño. Junto a la cama había una foto en un marco de plástico barato. Uzi entrecerró los ojos, confundida, al ver la foto. Era la foto de una cápsula de dron. La red neutral sin entrenamiento tenía ojos morados y la habían colocado en un sofá, junto a una cartulina con la palabra mamá jefa escrita con rotulador permanente. Ese sofá y esa sala de estar me resultaban increíblemente familiares. ¿Qué demonios es esto?, susurró Uzi. Se acercó a la computadora con el escritorio abierto y agarró el ratón. Buscó en la computadora y encontró un montón de archivos de vídeo, varias docenas. Hizo clic en uno al azar y comenzó el vídeo. No había audio, solo una señal de vídeo en blanco y negro de la nave de la iglesia. Según la fecha en la esquina inferior de la pantalla, este era el vídeo de la iglesia de hace muchos años. En aquel entonces no había un agujero gigante en el suelo. En su lugar, había una tarima de 3 niveles donde ahora estaba el agujero. Había una modelo femenina, Trone, de pie sobre la tarima, mirando directamente a la cámara. Unas cadenas sujetas al suelo la sujetaban firmemente por las muñecas y el cuello. Uzi la reconoció inmediatamente. Su madre. Observó el vídeo con los ojos hundidos y pequeños mientras veía una amplia y siniestra sonrisa, propia de un dron asesino, crecer en el rostro de Nori y el símbolo de Solver aparecer en su pantalla. Científicos humanos con trajes de protección completos estudiaban a Nori y tomaban notas. Pero al verla sonreír, todos huyeron de inmediato. Tentáculos con garras y ganchos brotaron de la espalda de Nori, rociando aceite tras ella. Las cadenas que la sujetaban se rompieron y una fuerza desconocida la elevó por los aires. Uzi sintió un ligero escalofrío. La tarima donde Nori se encontraba se iluminó con luces que formaban un pentagrama bajo sus pies. De repente, se sintió presionada contra la tarima como si un peso invisible de 1000 libras cayera sobre ella. Uzi se estremeció. Definitivamente parecía que le dolió, con todo el aceite que salía de Nori. Al parecer, el círculo era un imán gigante y potente, usado para evitar que el sujeto intentara nada. Uzi detuvo el vídeo antes de que pudiera reproducir el resto. Buscó el resto de los vídeos. En lugar de verlos todos, Uzi decidió ver solo el vídeo al final de la lista. Sí, los humanos hicieron todo tipo de experimentos con nosotros. Nori guió a N por los túneles, obligándolo a bajar de su hombro. Estaban desesperados por descifrar el solucionador y encontrarle una falla, así que no se cortaron con la ciencia. ¡Qué cabrones! ¿Cuántos de ustedes fueron infectados con el solucionador?, preguntó N. Todos, respondió Nori. Pero solo Eva y yo demostramos verdadera compatibilidad con el solucionador absoluto. El resto. Tris, Rilith, Nat. Todos tuvieron que ser eliminados al final. Lo siento, dijo N. tranquilo. Al menos eso fue lo mejor. Las garras de Nori se clavaron un poco más en el hombro de N. Chambers al menos tuvo la decencia de abatirnos cuando nos llevaron más allá del sufrimiento. Para la mayoría, era mejor morir que vivir. Entonces, ¿solo tú y Eva sobrevivieron?, preguntó N. ¿Nadie más logró escapar? De hecho, ahora que lo mencionas, ¿no conocerás a alguien llamada Alice?, preguntó Nori. ¿Pelo rojizo? ¿Acento sureño? Nunca pude encontrar su cuerpo aquí abajo, así que pensé que quizá logró escapar. ¿Te refieres a aquella señora de la basura con la que nos topamos viniendo hacia aquí?, preguntó N. ¿Estuvo arriba todo el tiempo? Nori miró al suelo desde el hombro de N. ¿Por qué no se fue?
El solucionador no se habría apoderado de ella, no era lo suficientemente compatible. Bueno, ya está muerta. O, al menos, estoy bastante seguro, añadió N. La desmantelaron esos robots raptores que custodiaban la entrada. O quizá fue V, no estoy seguro, yo no estaba allí. Ah. Así que está muerta. Nori se encogió un poco. ¿Sabes? Cuando empezaron a experimentar con redes neuronales sin entrenar, usaron su código. La dejaron hecha un desastre. Eso es horrible, dijo N. Cuéntamelo. Nori señaló el túnel. Está más adelante, sigue adelante. El final del túnel conducía a una especie de altar. Había un banco de madera cubierto con un ramo de flores de plástico, y en el centro de esas flores artificiales había una cruz dorada con capullos. Alrededor del banco había una docena de velas eléctricas y muchas más fotos de humanos. N se arrodilló y tomó una de las fotos, estudiando el rostro del modelo masculino de la imagen. En ese momento, N se dio cuenta de que no recordaba bien cómo era realmente un humano. Los recuerdos a los que Uzi había accedido estaban demasiado alterados como para que N recordara algo más allá de la silueta del recuerdo de cómo era un humano. Esto le hizo preguntarse cómo era realmente Tessa. Aún no había visto su rostro detrás de su casco espacial. Ah. Mitchell, dijo Nori al ver la foto. La verdad es que era un buen tipo. Hacía sobre todo trabajo pesado. No era lo que se llamaría un científico jefe. A diferencia de Chambers, era amable con todos nosotros. N pensó en Tessa. No todos los humanos son malos. Claro que no. El tono de Nori se volvió sorprendentemente hosco. Para bien o para mal, todos murieron, sus historias se vieron truncadas por y se detuvo antes de terminar la frase. Mira, vamos a buscar la cura y a buscar a Uzi. N dejó la foto donde la había encontrado. ¿Dónde está? ¿De verdad crees que confío tanto en ti solo porque te salvé? Nori saltó de N y cayó al suelo. Se giró y lo miró fijamente. Si vamos a hacer esto, más vale que me des una buena razón para confiar en ti, dijo Nori. Si de verdad te importa mi hija, más vale que me lo demuestres. N guardó silencio un rato. Se quedó mirando la pared del fondo sin pestañear durante un buen rato antes de volver a mirar a Nori. La miró directamente a los ojos antes de decir lo que quería decir. Ya no me importa, si vivo o muero. Nori parpadeó. Mientras Uzi sobreviva a esto y pueda vivir su vida, N negó lentamente con la cabeza. Una lágrima digital le recorrió la pantalla. Entonces no importa lo que me pase. Nori miró a N durante un minuto que pareció una hora. Su voz. Esa mirada en su rostro. Fue suficiente para convencerla de su sinceridad. Está bien. Usando el solver, Nori agarró el centro en el banco y se lo lanzó a N. N lo intentó, pero logró atraparlo. Sosteniéndolo en sus manos, observó confundido el crucifijo dorado y ornamentado. ¿Qué es esto? Preguntó N. La suma de todo lo que Chambers logró aquí antes de morir, dijo Nori. El parche USP. Mientras N pasaba los dedos por la cruz, un conector USB se extendía desde la base del crucifijo. ¿Esta es la cura para el solucionador? No es una cura, no, explicó Nori. Exorciza la posesión del solucionador, independizándote de la mente colmena. No puede curarte del solucionador absoluto, pero mantendrá a Kim fuera de tu mente. Supongo que usaron esto contigo y con Yeva, preguntó N. Experimentaron con Yeva para crear esa cosa mientras yo estaba en el círculo. El tono de Nori se había vuelto amargo y resentido. Al parecer, Chambers veía a Yeva como la más prescindible de las dos. Nori suspiró mientras se alejaba de N. Supongo que tenía más compatibilidad con el solucionador. Es decir, obviamente era un buen anfitrión. Porque un día, Kim tomó el control total de mí. Usándome como anfitrión, se liberó del círculo, lo convirtió en un agujero gigante en el suelo y empezó a matar a todos. N vio las garras de Nori dejar marcas en la tierra. Las cosas que vi. Las imágenes que me invadieron la mente, los sentimientos, deseos y ansias que no eran míos, los gritos, y luego, simplemente, nada. Nada más que un dolor constante, como una pesadilla que duele. Los ojos de N se volvieron vacíos, repentinamente mucho más asustado por Uzi. Afortunadamente, Yeva vino al rescate. Entró en la iglesia, me golpeó con la Santa Cruz y me salvó de Kim, aleluya. Entonces sabemos que funciona, pensó N, pero, no antes de enviar un agujero negro en miniatura, una orden nula, directo al núcleo de este planeta. Espera, ¿qué? Preguntó N. El colapso del núcleo. Lo que mató a todos los humanos de este planeta. Nori se giró y miró a N a los ojos. Fui yo.
Los ojos de N se abrieron de par en par. MMMHMM. El cuerpo corazón de Nori se movió de una forma que sugería un asentimiento. Tú y tus amigos podrían haber masacrado a la mitad de la población de drones en Copper 9. Pero yo soy quien casi implosionó el planeta y mató a todos los humanos. Bajó la mirada al suelo, a los pies de N. No diré que los drones no estén mejor sin ellos. Pero, no estoy orgullosa de eso. Entiendo, dijo N en voz baja. Khan y la colonia fueron para ti lo que Uzi y la colonia son para mí. Una oportunidad de redención. Nori miró abruptamente a N. No. Somos. Lo mismo, dijo Nori con un tono gélido. Aquí abajo, nunca tuve elección. Cada decisión que tomaste seguía siendo tuya, lo sé. No te sientas víctima por mí. N hizo una mueca y giró la cabeza. O sea, mírame, carajo. Nori se apuntó con una garra. Tuve que dejar mi casa y a mi familia sin despedirme, porque no podía permitir que Khan y Uzi me vieran así. Solo Dios sabe cuántas otras familias nunca pudieron despedirse de los seres queridos que elegiste matar. Lo hice. Nori parpadeó. ¿Hizo qué? Señora Dormani. La expresión contrita de N fue luego acompañada de una X amarilla en su pantalla. Sé que te acuerdas de mí. Nori miró a N confundida. Entonces, ¿y el reconocimiento? La X en la pantalla de N parpadeó y él inclinó la cabeza avergonzado. Nori levantó su garra y el símbolo de Solver apareció en su punta. N escuchó un ruido detrás de él, justo antes de que un pico atravesara el túnel y se hundiera en su espalda con suficiente fuerza para derribarlo de cara. Un aceite negro salió rociado de él cuando el Solver de Nori hundió el pico en la espalda de N. Su pantalla falló y tosió más aceite al sentir la punta del pico presionando contra su corazón. Con N presionado sobre su frente con el pico, finalmente estaba al nivel de los ojos de Nori, quien lo miró fijamente a la pantalla. Espera, grazno N, por favor. Para. ¿Sí? ¿Qué pasó con eso de que no te importaba si vivías o morías? Preguntó Nori. ¿Dónde está la bravuconería de antes? Nori usó el Solver para sacar el parche de la garra de N. Intentó alcanzarlo, pero Nori levitó el crucifijo a su lado lejos de él. ¿O solo fueron tonterías? Nori entrecerró los ojos. Más te vale darme una buena razón para no matarte ahora mismo. Necesitas mi ayuda y para salvar a Uzi, logró decir N. Pero lo hago. Escúchame, jadeó N. Está empeorando. No sé cuánto tiempo le queda. Y me temo que Tessa no esperará un milagro para decidir que hay que sacrificar a Uzi. ¿Tessa? Tessa Elliot. Vino con nosotros buscando información sobre la investigación del Dr. Chambers. ¿Elliot? ¿Cómo demonios sigue vivo uno de los Elliot? Señora Dorman, Nori, por favor, suplicó N con tristeza. Permítame pagarle lo que le debo a su familia. Esta es mi única oportunidad de arreglar las cosas. Se lo ruego. Uzi no lo sabe, ¿verdad? M apoyó el costado de su cara en el suelo, sin tener el coraje de responder. Ya decidí que no serás parte de la vida de mi hija. Pero ahora... Nori usó el Solver para sacar el pico de la espalda de N, lo que le provocó un grito de dolor. Este es el trato. El solucionador de Nori empujó el parche hacia las manos de N tan pronto como se puso de rodillas. Vas a ayudarme a sacar a Kim de la cabeza de Uzi y Kukla. Y luego, Nori apuntó a N con su garra, le dirás la verdad a Uzi. Y después de eso, incluso si te perdona, te quiero lejos de mi hija, te quiero lejos de mi familia, te quiero lejos de mi colonia. ¿Entiendo, demonio? Sí, señora, respondió N dócilmente. Bien. Nori saltó sobre N, trepando hasta su cabeza para posarse sobre su sombrero. Ahora, apresurémonos. Creo que sé dónde podemos encontrarlos. Tenemos que llegar antes que Elliot. Sé lo que dije, pero realmente no creo que Tessa mataría a Uzi y Doyle así como así, dijo N. Ah, ¿cierto? Nori se inclinó sobre la frente de N y tocó su pantalla. ¿De verdad crees que no tenía ni idea del parche? N parpadeó. El vídeo terminó con Yeva cercenando la mano de Nori, ya que apenas podía retener la orden null formada en sus dedos. La mano de Nori, junto con la orden nula, se desplomaron en el pozo tras ella. Una poderosa explosión de luz, como si una estrella hubiera sido destruida, surgió del pozo, creando una oleada lo suficientemente fuerte como para cortar la señal de la cámara y terminar el vídeo. Uzi vio cómo la pantalla se volvía borrosa y estática. Su expresión era indescifrable. Ni siquiera tenía los ojos. Solo el símbolo del solucionador absoluto adornaba su pantalla. La pantalla de la computadora estalló, arrojando chispas y pedazos de vidrio rotos hacia Uzi.
Esto finalmente sacó a Uzi del estado de trance en el que se encontraba, de repente, por la conmoción y la angustia. Se apartó de la mesa del ordenador, presionando la mano contra la pantalla mientras ésta se ponía amarilla, emitiendo pequeños sonidos de miedo mientras su cabeza zumbaba como un nido de avispas furiosas. Buscó la gargantilla que llevaba alrededor del cuello. Con ojos morados que parpadeaban amarillentos, pasó los dedos por el collar de su madre. «¿Fuiste tú?», susurró. De repente todas las luces de la iglesia se apagaron. Las puertas de la iglesia se abrieron lentamente. La luz que entraba reveló una silueta. Uzi giró hacia la puerta y jadeó horrorizado. Doyle entró cojeando a la iglesia con una pantalla oscura y mecanismos que apenas funcionaban. Se irguió mientras entraba cojeando, como si fuera la única manera de mantener el equilibrio para no desplomarse en el sitio. Su estómago y su pecho habían sido desgarrados. Sus entrañas, empapadas en aceite, se desprendían de ella, tanto negras como rojas, mientras caminaba hacia su pequeño primo. Las palabras le fallaron mientras Uzi temblaba y se alejaba de Dory. Solo pudo emitir un suave y horrorizado aullido en lugar de palabras. La muñeca resbaló en su propio aceite y cayó al suelo. Aterrizó con el rostro inerte hacia Uzi. En la pantalla de Dory aparecieron las palabras: «Defiéndalo». Y luego su pantalla se oscureció. Muñeca Uzi extendió una mano temblorosa hacia ella, pero permaneció donde estaba. «Caramba». Uzi giró hacia las puertas abiertas. Tessa estaba apoyada contra una de las puertas, con los brazos cruzados sobre el pecho. La verdad es que me sorprende que haya durado tanto. Tessa empezó a caminar hacia Uzi. No sé si fue por esa famosa resistencia rusa o algo así. Pero algo la mantuvo unida durante todos estos años. «Yo no hice esto», balbuceó Uzi. Retrocedió con miedo cuando Tessa se acercó, agitando las manos. «Ella solo, yo no», apretó la mano contra la pantalla cuando ésta empezó a ponerse amarilla con un glitch. «Tessa, por favor». «No hay problema». Tessa sacó su espada. «Hace mi trabajo más fácil». Las alas de la Uzi se activaron como si fueran de un gatillo fácil. Invocó su solver y apuntó a Tessa. «Aléjate», suplicó. Se lee como objeto no interactivo en la parte inferior de la pantalla de Uzi. Los ojos de Uzi se encogieron. «¿Qué?». La pantalla de Uzi se volvió loca, parpadeando rápidamente y aleatoriamente en morado y amarillo. Sentía como si alguien le estuviera clavando un picahielos caliente en la Q, lo que la hizo agarrarse los lados de la cabeza y gritar, cayendo de espaldas. La punta de la espada de Tessa creó chispas mientras era arrastrada por el suelo. «Fue inteligente de tu parte convencer a N para que te amara». Deslizando su espada por el suelo, Tessa cortó limpiamente el ala de Uzi como si fuera de papel. Un aceite rojo y negro brotó del muñón de su ala. Uzi levantó la mano hacia Tessa, pero ella le dio un golpe en la muñeca con la bota, inmovilizando el brazo de Uzi. «Pero finge todo lo que quieras que no eres uno de nosotros». La punta de la espada de Tessa se clavó en el pecho de Uzi, justo encima de su corazón de solver. Uzi intentó agarrar la espada y arrancársela, pero no fue lo suficientemente fuerte contra Tessa. Apoyándose casualmente en su espada, Tessa levantó su puño por encima del mazo para terminar el trabajo. De repente, Tessa sintió otra cuchilla presionando contra el costado de su cuello. «¿Sabías lo del parche, sí o no?». «Lindo». Tessa extendió la mano y con un dedo apartó la hoja de su cuello. Giró la cabeza para mirar a N, sin inmutarse en absoluto por la ardiente y furiosa X en su pantalla. Aunque el crucifijo que apretaba en su puño sin duda la intrigaba. «¿Quieres saber por qué te tengo cerca, N?», preguntó Tessa. «Es porque eres» y le arrancó la cabeza a Tessa de un solo golpe. La brillante X que dominaba la pantalla de N observó cómo el casco de Tessa rodaba con su cabeza dentro. El resto de su cuerpo se retorció y sufrió espasmos antes de caer al suelo. Su aceite rojo se había acumulado en el suelo cuando ambas partes de su cuerpo quedaron completamente inmóviles. N levantó su arma y examinó el aceite rojo que manchaba su espada. La X en su pantalla parpadeó, formando un par de círculos huecos y horrorizados. Tuvo que usar su espada manchada de sangre para no caer de rodillas mientras luchaba con todas sus fuerzas por contener el ataque de pánico que se avecinaba. N se obligó a mirar el cuerpo de Tessa y ver lo que había hecho. Sus ojos hundidos temblaban en la pantalla. Y Tessa estaba demasiado angustiado y asqueado como para notar que Uzi le arrancaba la espada del pecho. Ella la arrojó al suelo, poniéndose a cuatro patas. Sus alas se retrajeron y el daño que le infligió la espada de Tessa se reparó solo. N finalmente la miró y jadeó.
Uzi. Se arrodilló ante ella con la intención de ayudarla a levantarse, pero apartó las manos en el último segundo, como si no se atreviera a tocarla. Con la cabeza gacha, Uzi miró fijamente al suelo. Toma. Toma esto. N le puso el parche a Uzi. Esto puede salvarte. No sé cómo funciona, pero, te prometo que te ayudará. La mano de Uzi se extendió y tomó el parche de N. Te he hecho mucho daño, dijo N con la voz entrecortada. Necesito que superes esto antes que yo. N tomó la otra mano de Uzi. Él tomó la suya y entrelazó sus dedos. Porque no quiero seguir adelante, sabiendo que te fallé. La ayudó a ponerse de pie. Si tan solo pudiera salvarte y darle a tu hogar el futuro que el mío no pudo tener, N le dedicó a Uzi una sonrisa cariñosa. Entonces todo habría valido la pena. Con sus dedos entrelazados, N sintió que el agarre de Uzi se apretaba. Luego le tiró la muñeca a N hacia atrás con un agarre de hierro. N hizo una mueca y gritó de dolor. Sus ojos se hundieron mientras Uzi comenzaba a reír. El símbolo morado del solver se formó en la punta del dedo de Uzi, sosteniendo el parche frente a ella. El símbolo se transformó en color amarillo y el crucifijo se desmoronó en pedazos. No. Exclamó N. Uzi finalmente levantó la cabeza hacia N. Eso es realmente dulce, hermano mayor. Con ojos amarillos y una amplia sonrisa de colmillos, Kim le sonrió a N con la cara de Uzi. Pero aún no te das cuenta de que el futuro me pertenece. Igual que a ti. Kim lanzó a N por la habitación con una fuerza alarmante. El dron asesino se estrelló contra una columna de soporte, dejando un cráter por el impacto, y se deslizó al suelo mientras escupía aceite. Y ya has cumplido tu propósito aquí. Largas extremidades rematadas con guadañas y extremos con púas brotaron de la espalda de Uzi, rociando más aceite en el suelo. No te preocupes. Una de las guadañas atravesó el hombro de N, aplastándolo contra la columna de soporte. Me perdonarás cuando te traiga de vuelta. Otro apéndice monstruoso presionó su hoja curva contra el pecho de N, justo encima de su corazón. Yo siempre cuido de ti. N agarró la extremidad y trató de quitársela de encima, pero fue en vano. Entonces un resplandor púrpura se disparó desde arriba. Kim bajó la vista y vio el pico clavado en el suelo. Luego, el apéndice que sostenía la guadaña en el pecho de N se partió por la mitad. Levantó la vista y vio a Nori aferrada al costado de la columna de soporte. Dos picos más, sostenidos por el solver púrpura de Nori, levitaban a ambos lados antes de salir volando alrededor de Kim. En un abrir y cerrar de ojos, todas las extremidades adicionales de Kim fueron cortadas por la mitad. N sacó la espada de su pecho mientras Nori aterrizó sobre su hombro. Si alguien va a matar a este estúpido pedazo de mierda, ese seré yo. ¿Nori? Kim parpadeó con sus ojos amarillos. Se supone que estás muerta. Gracias por salvarme, dijo N. Estuve a punto de dejar que pasara, recuérdalo. Todos los apéndices de Kim volvieron a crecer a medida que se creaba materia de la nada, acompañados por algunos extras con garras y cuchillas. N extendió sus alas y se elevó en el aire con Nori sobre su hombro. Mientras las garras y espadas de Kim los atacaban desde todas direcciones, todos eran desviados por las espadas de N o los picos de Nori. N voló alrededor para darle a Kim un objetivo móvil y más difícil de alcanzar, agachándose, esquivando y cubriéndose cuando era necesario. Kim esperó la oportunidad adecuada. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Uzi mientras les lanzaba todas sus garras y tentáculos. N giró como un trompo y Nori se unió a sus picos mientras se convertían en un tornado de cuchillas que bloqueaban o cortaban las extremidades de Kim. Un solo pico salió disparado de su tornado y se hundió directamente en la frente de Uzi, atravesando su pantalla y derribándola, pero no la hizo caer. El aceite que brotó de su cabeza era tan rojo como el que se filtraba del cadáver de Tessa. Con Kim momentáneamente aturdido, M aterrizó en el suelo y apuntó su automática hacia ella. Pero no pudo atreverse a disparar. Kim miró fijamente a N a los ojos desde el otro lado de la habitación, y esa sonrisa diabólica y amplia volvió a aparecer en el rostro de Uzi. El pico se le cayó de la frente mientras todo era reparado por un gel plateado humeante que rezumaba de la herida. Desapareció en un destello de luz amarilla y reapareció justo frente a N, agarrándolo con su tentáculo y lanzándolo al otro lado de la habitación. Él voló sobre el foso y se estrelló contra la pared del fondo con tanta fuerza que hizo temblar toda la iglesia. N se deslizó hasta el suelo y se agachó de inmediato para evitar la garra de 4 dedos que se estrelló contra la pared donde había estado la cabeza de N hacía un segundo. La otra garra logró atrapar a Nori, golpeándola y aplastándola contra la pared. N preparó su espada y la blandió hacia el cuello de Uzi.
Pero lo detuvo a una pulgada de su metal. La mano con garras que se dirigía a su cabeza agarró el brazo de N, empujando lentamente su espada contra el cuello de Uzi y cortando un par de centímetros a través del metal. La sonrisa de Kim pareció ensancharse al ver a N. Los ojos hundidos de N temblaron en la pantalla. Nori liberó sus garras delanteras de la garra de Kim y usó su solver para enviar un pico volando a través del brazo de Uzi y cortándolo a la altura del codo. El siguiente se hundió en la cabeza de Uzi, disparándola a través de la iglesia sobre el pozo. Puede vivir así o morir en paz, le susurró Nori furiosamente a N. Elige una. Al otro lado del pozo, el aire se iluminó con electricidad amarilla. El brazo de Uzi se reformó a partir de la esencia humeante del solver mientras Kim les mostraba sus colmillos a N y Nori. La electricidad recorrió la extremidad en proceso de reforma hasta que un símbolo amarillo del solver apareció en sus dedos recién formados. Sin siquiera molestarse en equipar sus extremidades adicionales, levantó el símbolo en el aire y un comando null gigante se formó sobre su cabeza, creando un gran agujero negro brillante sobre ella. N tomó el aire una vez más justo cuando un comando nulo apareció donde había estado hace un momento y desvaneció todo en su volumen. Con Nori aferrado a su espalda, N maniobraba por el aire evitando cada orden nula que Kim invocaba. Cada tonel y cada giro brusco de 90 grados los salvaba de ser vaporizados en un instante. Nori lanzó un par de picos a ambos lados de la cabeza de Uzi. La acción sorprendió a Kim, distrayéndolo lo suficiente como para que N se lanzara como un halcón y le cortara la mano que sostenía el símbolo del solver con sus garras. El comando gigante null anterior perdió su color y desapareció como una pestaña cerrada. A pesar de esto, Kim le sonrió a N. No me harás daño, con un grito que era al mismo tiempo de ira y angustia, N envió un uppercut directo a la mandíbula de Uzi. Ella se lanzó hacia arriba, estrellándose contra el techo y haciendo que llovieran vigas rotas. N voló hacia Uzi y la agarró por la pierna, arrojándola con todas sus fuerzas al piso de abajo. Se estrelló contra el suelo y dejó un pequeño cráter en las baldosas de piedra. Antes de que Kim pudiera contraatacar, N se abalanzó sobre ella y se deslizó por el suelo con el cuerpo de Uzi bajo sus pies, abriéndose paso en el suelo. Con un ojo en la mano y una X encendida, N equipó su arma y apuntó a la cabeza de Uzi. La sonrisa de Kim se ensanchó en el rostro de Uzi. Primero Nori, ahora Uzi. N apretó los dientes y su brazo armado tembló, pero la derrota se dibujó en su rostro cuando no volaron las balas. Hazlo. Gritó Nori. Para esto solo sirves, así que N esquivó su cabeza justo a tiempo antes de que un comando null pudiera arrancarle la cabeza. Una extremidad con una hoja de guadaña brotó de la espalda de Uzi y atravesó el costado de N. Mientras el aceite de N salía disparado de él, Kim lo arrojó de cabeza contra una columna de soporte con tanta fuerza que la partió por la mitad. Nori se desprendió de N durante el proceso y cayó al suelo. Usó su solver para agarrar un par de picos. Kim aplastó a Nori con el pie de Uzi hasta que oyó un crujido. Los símbolos morados formados alrededor de los picos parpadearon un par de veces antes de desaparecer y caerlos a ambos. El tentáculo de Kim se retrajo mientras quitaba el pie de Uzi e inmediatamente agarró el corazón de Nori, sujetándola fuerte con ambas manos e ignorando por completo a Nori clavando sus garras en los dedos de Uzi, sin molestarse por ningún dolor. Levantó a Nori hasta el rostro deslumbrante de Uzi. Quizás quería que Nori la mirara un momento. Quizás disfrutaba viéndola luchar en vano por escapar de su agarre. Pero Kim esperó unos segundos antes de abrir sus fauces para devorar el corazón de Nori y finalmente acabar con ella. N emergió de debajo de la columna rota y se abalanzó sobre Kim. Un golpe de su espada le cortó las manos a Uzi y liberó a Nori. Luego, agarró a Uzi por los brazos y salió disparado por la habitación con sus alas metálicas, estrellando el cuerpo de Uzi contra una columna de soporte a la altura de sus ojos. Dios, por favor permite que esto funcione. N presionó sus labios metálicos contra la boca de Uzi. Nori tenía un par de picos suspendidos en el aire junto a su solver. Pero al ver al vampiro robot que la había descuartizado y le había inyectado ácido en el cuerpo para intentar matarla, besando tiernamente a su única hija, los picos cayeron lentamente al suelo como globos que pierden helio. El beso no despertó chispas, pero tampoco ocurrió nada más. Las manos de Uzi volvieron a crecer, pero permanecieron a los costados. A la cuenta de 10, N se apartó del beso y miró fijamente los ojos amarillos en la pantalla de Uzi. ¿Eso sirvió de algo o simplemente me besé con mi hermana pequeña? Un símbolo amarillo de solver se formó a partir de una roca cercana y se estrelló contra la cabeza de N, alejándolo de Kim.
Volvió a ocurrir lo mismo, pero con una roca más grande, con un símbolo morado formado a su alrededor. ¿Hay más de dónde salió eso, hijo de puta? Gritó Nori. Kim se acercó a N, con expresión finalmente enfadada. Es patético que pensaras que eso realmente y sus ojos amarillos brillaron por un segundo antes de que pudiera terminar ese comentario. Es patético que pensaras que realmente y pasó otra vez. Es patético que pensaras que realmente y sucedió una vez más, pero esta vez sus ojos se volvieron morados por un segundo. Es patético que pensaras que realmente y los ojos de Kim se volvieron locos, brillando y parpadeando en color púrpura. ¿Cómo haces eso? Ella agarró los lados de la cabeza de Uzi y apretó los dientes mientras comenzaba a tropezar. Nori y N estudiaron a Uzi con atención y esperanza. Yo, estoy, en, control. N escuchó la voz de Uzi y estuvo a punto de sollozar de alivio. Nori corrió hacia Uzi mientras ella continuaba presionando sus manos contra su cabeza como si fuera un tornillo de acero. Uzi, escúchame. Le gritó Nori. Tienes que ir. Los ojos morados de Uzi se quedaron vacíos mientras dejaba escapar un grito de terror y pateaba a Nori al otro lado de la habitación directamente al pozo. Oh, joder, fue todo lo que Nori pudo decir antes de caer al pozo. Mierda. Gritó N. Norte. N se giró hacia Uzi, quien lo miró con sus ojos morados y los puños apretados a los costados. No me sacaste a ese trance con un maldito beso. No soy la bella durmiente, maldita sea. Uzi. N se acercó lentamente. ¿De verdad eres tú? Sí, soy yo, idiota. Uzi se dirigió a N con paso firme. La próxima vez que me liberes de una maldita posesión, hazlo con más rudeza, ¿cómo? No sé, pero no me beses. ¡Qué vergüenza! ¿Eres tú? Dijo N. ¿Qué acabo de decir? Cuando finalmente llegaron el uno al otro, se abrazaron, abrazándose fuertemente. Las lágrimas se formaron en sus ojos digitales mientras se abrazaban. Te salvé, susurró N. Sí, respondió Uzi en voz baja. Sí, lo hiciste. Siempre lo haces. El cuerpo de la muñeca fue arrastrado hacia el pozo. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.